¿Cuál es el arte que significa ajustar algo a un vehículo? En el que se hacen modificaciones en la mecánica para mejorar el rendimiento de este, además de personalizar toda la carrocería, es decir, la parte exterior de un vehículo como la parte interior. Y es que sí, te estoy hablando del tuning, lo que hace que un vehículo sea original y único. En el canal ya he hecho diversos videos hablando sobre el estilo JDM, sobre el drifting y otras culturas sobre el mundo automóvil. Por ende, me faltaba hacer un video hablando sobre el tuning y su historia. Si te hablo del tuning, las modificaciones más frecuentes son las pinturas o los vinilos en la carrocería o los sistemas de audio hablando de los altavoces. Por otro lado, hay ciertas modificaciones concretas como son las llantas, los alerones o el motor que deben de estar homologadas, si no, se podrá pasar a una multa directa. Otra de las modificaciones más frecuentes es añadirle un sistema de óxido nitroso con el que no se podría circular por vía pública. Depende de las modificaciones que se haya hecho en el vehículo, puede o no ser legal circular con él, aunque muchos de los conductores hacen modificaciones ilegales y realmente pasan desapercibidos. El tuning tiene 6 estilos muy conocidos. El primero es el racing. Es uno de los estilos más conocidos y más frecuentes. Se trata de hacer mejoras en el rendimiento de los vehículos de carreras. Algunas de las modificaciones son hacer que el coche pese menos y mejorar el motor para su posterior uso en competiciones. Está el estilo street. Este estilo de tuning es conocido sobre todo por las películas de Fast and the Furious. Consiste en modificar el vehículo añadiendo un motor más potente, pintando la carrocería de tal manera que tenga un aspecto más brillante y llamativo, añadiendo también vinilos. Además, en este estilo de tuning no pueden fallar las luces de neón. El lowrider. Lo más característico de este estilo de tuning es la suspensión hidráulica, haciendo que el vehículo rebaje y recupere la altura. Esto se debe a la modificación de los muelles de suspensión, cambiándolos por una suspensión hidráulica. Este tipo de suspensión permite regular la distancia del coche entre el asfalto a través de unos balones de aire que funcionan al inflarse por la fuerza de compresión. Las llantas de radio o la pintura en tonos dorados o pasteles son otro de los rasgos principales. El rad. Este estilo de tuning fuera de lo convencional. Se trata de darle al coche un aspecto oxidado a través de colores marrones tipo cobre y mate, aunque tenga la carrocería de un aspecto desgastado. Pero en el interior es todo lo contrario. El hot rod. El tuning de este estilo se basa en modificar vehículos clásicos estadounidenses. Por lo general, para una mayor velocidad se modifica casi todo, desde el motor hasta los frenos, pasando también por la pintura de la carrocería. El high-tech es uno de los estilos más modernos. La tecnología es el punto clave en este estilo de tuning, dándole un toque futurista. Los rasgos más distintivos de este estilo son la luminosidad y las mejoras en tecnología en el interior, pantallas, videojuegos, mejoras del audio y exterior del coche. Estos son algunos de los estilos más conocidos del tuning. Existen otros como el extreme, que es un estilo únicamente europeo, japonés. No obstante, debes de tener cuidado a la hora de tunear un vehículo, ya que si quieres que circule por vías públicas debe estar muy homologado. Si te hablo un poco de la historia del tuning y el origen del mismo, es que no es una moda para nada reciente. Esta empezó en los años 60 y 70 cuando los propietarios de coches deseaban diferenciar. Inició concretamente en Alemania, cuando los autos de competencia, ya fueran en un ámbito estético o por funcionalidad, intentaban imitar o mejorar los coches originales. Pronto se convirtió en una moda que rápidamente se extendió hacia los coches comunes y particulares. Y no es para menos, el ser humano siempre ha tratado de distinguirse de los demás, y en lo que respecta a esta afición, no iba a ser menos. Queremos ser diferentes y únicos, y además de la moda, en el mundo del automovilismo, también deseamos que nuestro coche sea reflejo de lo que somos. Como decimos, en la década de los 70 el tuning ya es un poco más establecido, y si algo triunfa es que seguro va a imitarse en todas partes por ello. Los vehículos pequeños e utilitarios también cayeron a los pies del tuning, y como tal, el tuning se ha extendido a otro tipo de vehículos como pueden ser los todoterreno o incluso los deportivos de altas prestaciones. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos los propietarios de coches tuneados? Pues principalmente la estética. Realizar el aspecto de un coche con elementos extra que puedan ser spoilers delanteros o traseros de mayor tamaño, alerones, llantas de aleación con diseño llamativo. Y es que desde los 90 marcas como BMW, Mercedes o Audi empezaron a desarrollar departamentos especializados en fabricar versiones de sus modelos, principalmente accesorios y complementos para poder personalizar los coches.
Y es interesante porque el tuning no queda ahí, incluso realiza eventos. Uno de ellos es la Feria SEMA, que se lleva principalmente en Las Vegas y es la feria de tuning más grande del mundo. Aquí se presentan las nuevas tecnologías y piezas especiales, y es tan famosa porque es un evento de primera clase donde los participantes están bien entretenidos. Un vehículo como tal se puede personalizar de varias maneras. Por ejemplo, en el interior del coche lo que normalmente se busca es ganar una estética y tener un aire más deportivo. De hecho, se suelen utilizar piezas que provienen del mundo deportivo y que sustituyen los asientos o los arneses en vez del clásico cinturón de seguridad. También los equipos musicales, mucho más potentes, que hacen vibrar el suelo donde situamos nuestro super vehículo. Pero como te dije en un principio, realmente lo que se busca es una mejora en las prestaciones del vehículo, y esto puede ser en la suspensión, en los frenos, en los amortiguadores y en muchos otros detalles que hacen que el coche estabilice mejor, por ende significa más velocidad. Homologación. Es importante que sepas que la homologación es la única manera en la que no pueden multar a un dueño de un vehículo personalizado. Si algún día, por azares del destino, quieres tunear tu coche desde pequeños detalles como cambiar el tamaño de las ruedas o añadir piezas extras como alerones o parachoques, lo que yo te recomiendo es que también inviertas en un certificado para evitar multas innecesarias. Esto no es en todos los países, desde luego. Tendrías que informarte según tu región. Está claro que el videojuego Need for Speed o la famosa película de Fast and the Furious marcaron una tendencia en la cultura del tuning que para muchos se convirtió en un estilo de vida. Los cambios más frecuentes y habituales en el tuning son los siguientes. Óxido nitroso. Es un sistema que aporta potencia extra al motor durante un corto periodo de tiempo. El óxido nitroso o nitro suele conectarse de una manera directa al motor, siendo el propio conductor el que lo activa. Es el famoso nitro, que más que seguro lo has visto en alguna película, o claro, en los videojuegos. Pinturas y vinilos. Es uno de los cambios más frecuentes. En algunos casos, los coches llegan a transformarse en auténticas obras de arte sobre ruedas. Alerones. Por ley, los alerones personalizados no pueden ocultar otros elementos, ni exceder las medidas indicadas, ni tampoco pueden ser metálicos, aunque esto no se respete del todo. Llantas. Existen de todas formas y colores, pero deben estar homologadas. Eso para evitar algún tipo de multa. Sistema de sonido. Es uno de los aspectos que más se juzgan. Algunos coches son auténticas discotecas. Motor. Para homologar la modificación, el nuevo motor ha de ser del mismo año de fabricación o más moderno que el original, así como menos contaminante. Y así, también puede ser que coloques tubos de escape, silenciadores o colectores. Carrocería. Aquí las alteraciones pueden ser muy variadas, desde las entradas de aire, la disminución del peso, los alerones o los paragolpes. Esto es totalmente del gusto personal de cada quien. Por ejemplo, los neumáticos son una de las piezas fundamentales de un coche, ya que tienen grandes efectos sobre el comportamiento de un automóvil. Si no están en buenas condiciones, puede afectar la seguridad del vehículo y reducir las probabilidades de un frenado, entre otros problemas. Este tipo de pieza fundamental también se ha tratado de tunear cambiando el tamaño de estos, con la consecuente variación de la llanta a un tamaño mayor. Y es que en lo que se refiere al tuning en general, el ser humano siempre ha tratado de distinguirse de los demás en casi todos los aspectos posibles, y en lo que respecta a esta afición no iba a ser de menos. Queremos ser diferentes y únicos, y además de la moda, en el mundo automovilístico también deseamos que nuestro coche sea un reflejo de lo que somos. Como te dije, en la década de los 70 el tuning ya estaba un poco más establecido, y si algo triunfa, entonces es seguro que va a imitarse en todas partes por ello. Y no hay excepciones, todo tipo de coches cayeron a los pies del tuning. Pronto se convirtió en una moda que se extendió hasta los coches comunes y particulares. Y como en toda cultura, también aparecieron personajes emblemáticos del tuning. Un claro ejemplo es Smokey Nagata, una leyenda del tuning que desafió todos los límites. Desde una edad temprana se interesó por los coches y desarrolló un amor por la velocidad. Tengo un video hablando sobre su historia, realmente te lo recomiendo. Con esto puedo concluir que el tuning, en lo personal, es de mis sectores favoritos en el mundo de los automóviles. Es llamativo, tiene una fuerte comunidad. Existen miles y miles y miles de tipos de coches tuneados, y es algo que está al alcance de cualquiera, en casi cualquier vehículo, en casi cualquier lugar. Es por eso que el tuning está básicamente al alcance de cualquiera. Soy el conductor, y si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.